El período paleolítico significa piedra vieja o piedra antigua. Comprende desde los orígenes de la historia humana hasta hace unos 10.000 años antes de Cristo. En aquel tiempo, la piedra fue el principal material de uso para fabricar cuchillos, puntas, lanzas o raspadores, y a su vez, algunas veces eran empleadas de forma natural, es decir, tal como las encontraban, pero otras veces eran talladas y tras mucho esfuerzo, con el auxilio de otras piedras más duras. Durante este periodo, el hombre del Paleolítico tenía ciertas cualidades que ahora vamos a detallar. Vivían en cavernas o cuevas, por lo que le conoce también por el nombre de cavernario o troglodita. Se alimentaba de raíces, frutos silvestres, semillas, huevos, miel, etc. Cazaba animales salvajes y pescaba en los ríos o lagos. Era pues cazador, recolector y pescador, y se cubría el cuerpo con la piel de los animales que cazaba. Aprendía a tallar la piedra para confeccionar diferentes utensilios o armas. Tallaba también los huesos y maderas en los cuales hacía punzones, arpones o puñales. Se trasladaba permanentemente de un lugar a otro en busca de alimento. En consecuencia, su forma de vida era nómade o errante. También ha descubierto el fuego, como ya sabíamos, y es aprovechado principalmente para la cocción de sus alimentos, para la iluminación o la protección a animales salvajes. Se organiza en pequeños grupos llamados clanes, que están dirigidos obviamente por un líder, pero no existe tácitamente una división de clases, es decir, todos los miembros del grupo son medianamente iguales. A su vez, cabe destacar que empieza también el conocido arte rupestre, es decir, pintan las paredes y los techos de la caverna con imágenes de la vida o relacionadas con el mundo espiritual. Hace unos 12.000 años comienza el periodo que abarca la transición del Paleolítico al Neolítico, el Mesolítico. Durante esta época, diferentes grupos de cazadores-recolectores especializados en ciertos productos empiezan a almacenar los excedentes de la producción, es decir, de la caza, la pesca y la recolección, y empiezan a aumentar también su número demográfico, sentando las bases principales del próximo periodo que está por comenzar, que es el Neolítico. A partir del Neolítico comienza toda una etapa nueva en la conocida Revolución Neolítica, que había comenzado tiempo antes, durante el Mesolítico, fines del Paleolítico. Más allá de este trabalengua, es importante concientizarnos que después del Paleolítico y comienzos del Neolítico se produce la conocida Revolución Neolítica. En ella, las plantas son domesticadas. Los animales, algunos grupos, ya lo habían sido, como por ejemplo el perro, que ayudaba en diferentes tipos de caza o de protección a los grupos humanos. Sin embargo, con la aparición de la domesticación de las plantas, es decir, aprender los diferentes ciclos naturales de ciertas especies que podían ser utilizadas para alimentar, comienzan a cambiar las pautas de vida de muchos grupos humanos que habitaban en el planeta. Las principales son las siguientes. Por un lado, la sedentarización de la vida, es decir, el hombre empieza a quedarse en un solo lugar y construir sus viviendas y desarrollar su vida en un territorio determinado, como lo hacemos hoy en día. La razón principal es que para poder cuidar de esos cultivos, de esa domesticación de las plantas, hay que quedarse fijamente en el lugar donde las hemos plantado. Pero también por el otro lado, se hace innecesario tener que mudarse de un lugar a otro porque los recursos se vuelven más abundantes y se empiezan a producir excedentes, es decir, comida que sobra más allá del consumo necesario para la supervivencia.